Listo. Vamos a iniciar la grabación una vez más como el desarrollo de esta segunda parte. ¿Sí? Presten bastante atención. ¿Sí? Los alumnos que acaban de llegar ya inició la grabación de este segundo bloque de la clase, pueden poner presente. Obviamente les voy a considerar tardanza. ¿Bien? Calcular K, que es igual a la tangente de phi elevado a la cotangente de phi. Él es el ángulo phi. Catetos. ¿Sí? ¿Qué me dice? Me dice que la tangente se define, aquí lo voy a poner. ¿Cómo se define la tangente para un ángulo phi? Esto es co K, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la cotangente para cualquier ángulo phi se define como K co, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Bien, en la figura, si él es el ángulo phi, este ladito que estoy marcando sería el cateto opuesto. Bien, y 10 sería el cateto adyacente. A nosotros nos están pidiendo que calculemos el valor de K. K es igual a la tangente del ángulo phi elevado a la cotangente del ángulo phi. Dicho esto, la tangente de phi sería una fracción y la cotangente de phi también. ¿Ven? Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 10 sobre 5. Cotangente, cateto adyacente sobre, perdón, lapsus paltus, tangente, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, 5 sobre 10. Y la cotangente, ¿sí? Es cateto adyacente, 10 sobre cateto opuesto, 10 sobre 5. De aquí, K sería igual a 1/2, 10 entre 5 es 2, elevado al cuadrado. A ver, 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, y esto es 1/4. Y ese valor es lo que consignamos como respuesta para aquí. K tomaría el valor de 1/4. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? Esta observación es lo único que tenemos que manejar por ahora. Bien, el mismo criterio de solución. ¿Ve usted aquí? N es tangente de phi más cotangente de phi. Bien, pero yo estoy viendo que tanto la tangente como la tangente es una relación de catetos. Yo aquí en esta figura observo que él es un cateto y él es cateto, pero yo conozco la hipotenusa, no conozco este valor de este cateto. Ese será mi cateto adyacente. ¿Cuánto vale? Eso es lo que necesito conocer. Es decir, empezamos este ejercicio aplicando esa herramienta que vimos, el famoso teorema de Pitágoras. ¿Qué te decía Pitágoras? Pitágoras te decía que en todo triángulo rectángulo, ¿sí? Un cateto, en este caso el cateto adyacente, es la raíz cuadrada ¿de quién? Del cuadrado de la hipotenusa, que vale 10, menos el cuadrado del otro cateto, que vale 6. Bien, ahí lo tenemos. Por aquí, el cateto adyacente sería igual a la raíz cuadrada. Vamos a resolver esto. 10 al cuadrado es 100.
6 al cuadrado es 36. 100 menos 36 te da 64. Eso quiere decir que tu cateto adyacente será 8. ¿Vio? Y con esto ya tenemos un dato muy importante, porque conocido el cateto adyacente, que vale 8, yo ya puedo definir tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo el valor de n. Tenemos tangente. ¿Cuánto vale la tangente? 6 octavos. Cotangente más cotangente. ¿Cuánto vale la cotangente? 8 cateto adyacente sobre cateto opuesto. 8 sextos. ¿No? Usted agarra, simplifica y va a tener 3 cuartos más 4 tercios. ¿No? Aplica la corbatita 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. O sea, 9 más 16 es 25 sobre 3 por 4, que es 12. Es decir, esto sería 25 doceavos. Bien, ahí tenemos la respuesta para este ejercicio. ¿Preguntas, chicos? ¿No hay preguntas? Muy bien. Toma nota para que lo tengas en tu portafolio o hazle una captura, ¿no? La tecla Windows con la tecla imprimir. Veo que se oscureció mi pantalla, es porque lo he capturado y se guarda automáticamente en el directorio de imágenes en una carpeta llamada capturas. Ya no necesitas copiar y pegar, sino simplemente se guarda, ¿no? Hay una tecla que es la tecla Windows y hay una tecla que dice lo siguiente: IMPNT. Está en la parte superior derecha de tu teclado, al costado de suprimir y la tecla INS. Ahí está esta tecla. La combinación de esta tecla con la tecla Windows te ayuda a capturar la pantalla y guardarla automáticamente como archivo JPG en un directorio, en tu directorio de imágenes, en una carpeta que se llama capturas. Bien, puedes utilizar eso también, es para las clases. Esa herramienta de captura es bastante interesante. Ahora creo que es Windows R, me parece. También puedes grabar la clase tú. Pueden grabar la clase. No me acuerdo qué combinaciones es, pero creo que es Windows R o Windows D. Por ahí, no sé, es una tecla y se te abre una opción, le das grabar y lo que está en tu pantalla se va grabando. Y al final lo puedes guardar, ¿no? O sea, te graba en un archivo en formato MP4. En el TikTok hay un montón de herramientas. Windows G, ya, ve, ya me dijo mi amigo Castro. Windows G y se graba la pantalla. ¿Bien? ¿Puedo pasar al siguiente problema? Sí. Sí, sí. Está facilito. Está fácil. Miren aquí. Vamos a ver. Mira lo que me dice el ejercicio 5, 3. Aquí. M es igual a tangente de alfa más cotangente de beta. Tangente de alfa por cotangente de beta. ¿Bien? Entonces, recordando, ¿no? ¿Listo? Recordando, te decía
que tangente para cualquier argumento X es co-K, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto es importante recordar. Y cotangente para cualquier argumento X es K, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Una vez más lo pongo aquí. Bien, entonces, dicho esto, mire usted. Nos piden calcular M, que es tangente de alfa por cotangente, pero de beta. Ve usted, él es el ángulo alfa. ¿Sí? Mire, ¿quién es el cateto opuesto para alfa? Él es el cateto opuesto. ¿Y quién es el cateto adyacente de alfa? El que aparece ahí. Él sería para alfa cateto opuesto y él sería el cateto adyacente. Es decir, M vendría a ser cateto o para alfa, ojo, cateto opuesto 12, cateto adyacente 5 por. Ahora vamos a ver, voy a borrar esto que he puesto aquí. Eso es respecto de alfa, pero ahora mira para beta. Él es el ángulo beta. Para beta, él es el cateto opuesto. ¿Ya? Y para beta, él es el cateto adyacente. Vean, cambió la figura. Entonces, me piden cotangente de beta. Esto es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Aquí vamos a escribir la fracción. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Aquí tendrías 12 por 12, 12 al cuadrado. ¿Sí? 5 por 5, 5 al cuadrado. 12 al cuadrado, 144. 5 al cuadrado, 25. Y tenemos finalmente la respuesta para este ejercicio. ¿Ven? Hemos visto esto. Y ahí lo tenemos. ¿Bien? Me dice, en el ejercicio que sigue, aplicando lo aprendido, dice, ejercicio número 4, calcula la tangente de alfa, aquí está alfa, si el perímetro del cuadrado es 16 unidades. Me dicen que A, B, C, D es un cuadrado, ¿sí? Mire usted, si este segmento yo le doy un valor de A, por decirlo así, él tiene que valer A, pero por ser un cuadrado, él valdría 2 veces A. ¿Sí? Lados iguales. 2 veces A y 2 veces A. ¿Qué te piden a ti? La tangente del ángulo alfa. ¿Sí? Tengo que ubicarme en este triangulito. Ahí. ¿Sí? Vamos a poner visualizar alfa. Ahí está el ángulo alfa. ¿Sí? Entonces, mira lo que me están pidiendo. Calcular la tangente de alfa. ¿Bien? ¿Cómo calculo yo la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, será A dividido sobre 2 veces A. ¿Bien? Aquí vamos a simplificar. Arriba A, abajo A, aquí queda 1. ¿Vio? Entonces, ya tenemos respuesta. La tangente de alfa sería un medio. Y esto sería la respuesta para este ejercicio. ¿Así de rápido? Sí, profe. Pero aquí me decían que el perímetro del cuadrado es 16 unidades. Claro, esos señores, ¿sí?
se le llama distractor. Es un dato que te dan, pero no lo hemos utilizado. Lo pudimos haber utilizado, pero simplemente si sé que es cuadrado, vea usted, si sé que es cuadrado y él es, son iguales, a 2, ya tengo los catetos. Se simplifica y salió un medio. Bien, entonces este dato como que está de más. No, es lo que llamamos un distractor. Basta con que me hayan dicho cuadrado y que ellos son iguales. Si él vale A, todo vale 2A. Él sería 2A, 2A, 2A. Y ya con esto, en este triángulo que es sombreado, yo podría calcular la tangente del ángulo alfa. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? ¿Están ahí? Sí. 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 Ninguna, profesor. Tomen nota o háganle una captura de pantalla para que... Profesor, ¿esto es necesario ponerlo en el folder? Sí, 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 sí. Las tareas. Las tareas. Esta parte no, pues, sino para que lo tengan, pues, ¿no? Cuando quieras Ah, resolver su actividad, haces tu captura para que tengas una referencia. ¿Bien? Pero las tareas la primera parte que vimos en el PDF, que dice tangente y cotangente, eso sí lo ponen en el folder. ¿Bien? ok, profesor. Listo. Te doy un tiempito, toma nota. Está sencillo. Es tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿No? Es recordar eso y a partir de ahí trabajamos viendo las figuras, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente parte, ¿sí? El siguiente ejercicio. Miren, aquí, calcular la cotangente de teta si el perímetro del cuadrado es 24 unidades. ¿Es necesario este dato? Te dicen que es cuadrado, miren, punto medio. ¿Vio? A ver, resuélvalo y me pone sus respuestas en el chat. Luego lo voy a hacer yo, pero a ver, quiero sus respuestas en el chat. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Bien? Como es un cuadrado, sus lados son iguales. M es punto medio de DC. Bien, a ver, compartan sus respuestas en el chat. Muy bien, muy bien, muy bien, León.
A ver, ¿no les salen? Es casi lo mismo que hemos visto. Prendan sus cámaras, por favor, ¿ya? Muy bien. Miren, este ejercicio es parecido a lo que vimos. ¿Sí? Mire, vamos a agrandar la figura un poquito. ¿Qué me dice? El problema me dice calcular la cotangente de teta si el perímetro del cuadrado ABC es 24 unidades. Me están diciendo, primero, cotangente de teta. Segundo, el perímetro del cuadrado, que ABC es un cuadrado. Ahí veo la figura. Si es un cuadrado, yo digo que veo aquí punto medio, porque él y él son iguales. Él vale A y él vale A. Todo vale 2A. Por lo tanto, como es un cuadrado, este lado mide 2A, ese lado mide 2A y este lado también mide 2 veces A. Yo voy a sombrear este cuadradito. Vea, ahí estoy sombreando Es ese triangulito, cuadradito. profe. Perdón, ese triangulito. Ya, sí, tanto hablar de cuadrado. ¿Listo? En ese cuadradito, yo estoy en condiciones de calcular ¿qué cosa? La cotangente del ángulo teta, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Tengo que observar en esa figura, ¿sí? Respecto de teta, él es cateto y él es cateto, pero respecto de teta, 2A es el cateto adyacente y el cateto opuesto mide A. Es decir, usted pondría aquí 2A dividido sobre A y ya salió el problema. Porque arriba y abajo, lo único que cancelo es A. Finalmente, la cotangente del ángulo tetita sería 2. ¿Vio? Y eso es la respuesta. ¿No quieren nota? Bueno, así de facilito. Bien, chicos. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Profesor, hubiera hecho las dos sesiones. ¿Las qué? Las dos sesiones. De hoy y quizás otra. Sí, ¿no? Porque está muy fácil. Despacio nomás, despacio. No quiero complicarlos. Porque cuando yo les diga por seno de tal y comience a trabajar, ya se supone que este saber lo tienen bien fijo. Por eso sí, despacio nomás, yo quiero que me sepan esto. Ya va a llegar el momento en que vamos a trabajar, ¿no? El próximo año también, si Dios quiere y estamos en clases, entonces vamos a ver cosas mucho más complejas, ¿sí? Pero por ahora, despacito. Objetivo, saber definir tanto en un gráfico como las razones trigonométricas en un triángulo, ¿no? Vean esta figura. A ver, te doy la sugerencia. Más grande. Mire, me dice, calcular tangente de alfa. Para yo calcular la tangente de alfa, tendría que trabajar en este triángulo rectángulo que contiene al ángulo alfa. ¿Dónde está alfa? Aquí lo tapé. Ahí está alfa. ¿Sí? Y si quiero calcular la cotangente de beta,
yo tendría, a ver, perdón, tendría, te digo, que trabajar en este triángulo. Aquí. Ese triangulito que estoy sombreando. ¿Sí? ¿Dónde está beta? Ahí está, en ese triángulo. ¿Qué estoy observando? Que es un rectángulo. ¿Qué es un rectángulo? Una figura geométrica cuyos lados son paralelos e iguales 2 a 2. Si él vale 8, él vale 8. Pero ojo, este puntito que está aquí, ¿sí? Es punto medio. Voy a decir que él sea A, B, C y D. Por lo tanto, si él es 8, él será 8. Pero como M es punto medio, a él le toca 4 y a él le toca 4. ¿Vio? Ahora, este lado de 12 con él es 12 también. Todos son paralelos e iguales, sus lados obviamente 2 a 2. Es decir, que si de aquí hasta aquí tienes 4, lo que le falta es lo que le falta para llegar a ser 12. Por lo tanto, él valdrá 8. Ya tienes datos. Es reemplazar, operar y dar una respuesta. A ver, espero sus respuestas en el chat. Muy bien, pongan sus respuestas en el chat. ¿Ya? A ver, ¿qué tal? Vamos a ver, ¿no? Lo que te decía. ¿Cómo definimos? ¿Cómo definimos tangente? Cateto opuesto para alfa. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces vamos a decir tangente, aquí sí, tangente de alfa más cotangente de beta. ¿Sí?
Tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. 4 octavos. Más cotangente de beta, pero aquí, cotangente de beta, en este triángulo rectángulo, cateto adyacente sobre cateto opuesto. 8 cuartos. Es decir, 4 octavos es un medio. 8 cuartos, le saco mitad y mitad convenientemente, y es 8 cuartos es 4 medios. Entonces usted dirá que la tangente de alfa